Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Feliz domingo, un domingo gustoso, un domingo agradable, en familia, ¿verdad? Vamos a hablar ahora los gentiles que nunca tuvieron ley. Por ahí yo le voy a decir en las redes sociales, hay algunas personas aquí en Brasil, brasileros, que ellos dicen que están en la gracia de Dios, pero distorsionan la palabra de Dios diciendo que Pablo no fue llevado para los gentiles, para nosotros los gentiles, que él no fue escogido para nosotros los gentiles, fue solamente escogido para los judíos y los descendientes de judíos de aquella época. Habiendo esa falacia y esa herejía de esos infiltrados en la gracia de Dios, él niega la revelación de Dios que le dio a Pablo para llevar la revelación de la gracia de Dios a nosotros los gentiles. En aquella época el pueblo de Israel sí estaba disperso por diferentes naciones. Claro, había judíos, descendientes judíos, pero también había gentiles en aquella nación, en aquel mundo de Asia y parte de Europa. Si leemos Romanos capítulo 2 versículo 14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto aunque tengan ley, son ley para sí mismos. Hermano, sin sombra de dudas, una de las mayores dificultades para el buen entendimiento del Evangelio de la Gracia es la falta de conocimiento espiritual de las personas en relación a la diferencia entre judíos y gentiles, como le está faltando a ese hombre que está publicando ahí en las redes sociales que Pablo no fue escogido para los gentiles. Sin entender la cuestión de los gentiles, amigos, esa persona que no tiene ese conocimiento espiritual en relacionamiento entre los judíos y los gentiles, sin entender la cuestión de los gentiles, jamás será posible comprender el porqué de no ser correcto practicar las obras de las leyes o de la ley, ceremonialismo y fiestas judaicas. Vamos a ver que verdaderamente el apóstol Pablo fue de parte de Dios, el apóstol definitivo a los gentiles y al evangelio de la gracia de Dios, que fue escogido. Mismo Pablo dice que fue escogido como el último apóstol, como un abortivo. Fue escogido. Después de él no hay más apóstoles. Eso que se dicen apóstoles hoy en día son unos ladrones, unos engañadores, unos falsos. Hay muchos por ahí. Romanos 11:13. Porque a vosotros digo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. 1 Timoteo 2:7, mire lo que dice. Para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol, entre paréntesis, digo verdad en Cristo, no miento. Después dice, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Yahshua, para dar solemne testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Está bien claro que Pablo fue apóstol para los gentiles, está muy claro en las escrituras, pero mucha gente quiere confundir a los demás que están yendo hacia la gracia de Dios, que están saliendo de la religiosidad y están yendo hacia la gracia. Ellos son piedra de tropiezo. Son piedra de tropiezo para el evangelio de la gracia de Dios, pero Dios no se duerme. Ellos llevarán su castigo. Está bien que claro que Pablo fue el apóstol de nosotros los gentiles de aquella época y de ahora, de nosotros también, porque de la carta que Pablo le envía a aquellas iglesias, nosotros aprendemos, ya que aquella iglesia no estaba en la plenitud de la gracia y nosotros sí estamos en la plenitud de la gracia, pero de esa enseñanza que Pablo le dio a aquella iglesia de los gentiles, donde habían judíos, pero habían gentiles también, en aquellos países y en aquellas ciudades, de eso nosotros también hemos aprendido por revelación de Dios en cada uno de nosotros. Claro,
Pablo lanzó el fundamento de la palabra de la gracia también, que fue revelada por Cristo. Así surge la pregunta que todo en el medio del pueblo de Dios debería hacerse. Surge esta pregunta: ¿por qué el Señor separó un apóstol más allá de los 12 que él ya poseía, que él ya tenía? ¿Por qué? Bien, si el Padre hizo eso, es porque él deseaba, obviamente, mi querido amigo, que los gentiles oyesen una palabra específica, más allá de aquello que los 12 discípulos de Yahshua de Nazaret, de Dios en la carne, podrían ofrecer. ¿Por qué? Y más, al separar a Pablo y revelarle el evangelio de la gracia en el tercer cielo, sin compromiso con las obras de la ley, el Señor dijo bien claro que su deseo para los gentiles es que esto no se volviera en religiosidad judaica. Y este es el deseo de Dios para los hebreos también, mi querido mío. Mire el contenido de la carta a los hebreos. Yo le invito a que lea toda la carta de los hebreos, como el apóstol Pablo exhorta, le explica bien a los hebreos que ellos todavía estaban en ese sistema judaico, porque todavía el templo de Jerusalén estaba de pie. Recuerde que espiritualmente Yahshua de Nazaret en la cruz abolió la ley, se llevó nuestra maldición, se llevó los pecados de los judíos espiritualmente, pero como el templo todavía estaba de pie, era un símbolo para la ley de Moisés y todavía se practicaba en aquel tiempo, hasta que llegó el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel y fue destruido. Ahí se acabó físicamente ya las prácticas de la ley de Moisés en el pueblo judío. Recuerden que los 12 discípulos fueron enseñados por Yahshua de Nazaret el evangelio de la circuncisión. Ya usted sabe cuál es el evangelio de la circuncisión, ¿verdad? No hace falta más explicarlo. Y Pablo era un fariseo muy estudioso y celoso de la ley de Moisés. También nacido en Roma, él había nacido en Roma, pero de padres judíos, y tuvo la nacionalidad judía, así como su nacionalidad natural, que era romana. Recuerden que Pablo sabía hablar muchas lenguas, quiere decir muchos idiomas, porque estudió mucho. Fue un hombre muy estudioso, era un hombre que leía mucho, y él hablaba muchas lenguas. Por eso fue escogido por Cristo resucitado. Por eso fue escogido. Y fue escogido antes de la fundación del mundo. Mire que él fue cómplice de asesinato, perseguía a la iglesia, la sacaba de su casa por los cabellos, la arrastraba, lo tiraba a la cárcel, ¿verdad? Y fue escogido por Cristo resucitado. Y la gracia de Dios le fue revelada en el tercer cielo a él, para traerla primeramente a nosotros, los gentiles. Para ir a los gentiles en aquel mundo primeramente, y después de esa enseñanza que él dejó escrita, nosotros aprendemos, mi querido amigo. Lo que vemos hoy en día en el medio de esas congregaciones del sistema religioso, desde hace siglos, desde el catolicismo a los evangélicos, a los adventistas, bautistas, mormones, testigos, etcétera, desde hace siglos. O sea, esto no ocurre apenas en los días actuales, no. Eso viene de hace siglos atrás. Es una verdadera fase a la voluntad del Señor. Para sus elegidos, que al final es una verdadera fase sobre la voluntad, es una verdadera fase a la voluntad del Señor para sus elegidos, que al final la gran mayoría del pueblo que cree está absolutamente judaizado, y un gentío de personas ser judaizada bíblicamente es una gran herejía, es una gran falacia. Gálatas 2:14, mire lo que dice: pues cuando vi que no andaban, mire lo que el apóstol Pablo exhortando, reprendiendo públicamente al apóstol Pedro. Oye, pues cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judíos, vive como los gentiles y no como judíos, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar?
¿cómo obligas? Así ya tú estás viviendo como gentiles, como tú, y ya tú saliste de las obras antiguas, de las obras muertas, de la ley de Moisés que quedó atrás. ¿Cómo tú vas? Le estoy dando a entender más o menos cómo tú vas ahora a judaizar a los gentiles que nunca fueron judíos, nunca tuvieron ley y nunca tuvieron Dios. Entonces ahora tú lo vas a judaizar. Exhorta a Pedro públicamente. El llamado de todo el pueblo predestinado por Dios, mi querido amigo, inclusive lo de sangre hebreas, es para vivir lejos de las obras de la ley, muy lejos de las obras de la ley, que infelizmente son practicadas en esos templos evangélicos y las demás denominaciones. Infelizmente, practicadas algunas que le conviene, que dan lucro, para someter al pueblo, tenerlo esclavizado al dominio de esos sinvergüenzas, de esos líderes ladrones. Mas este llamado se torna todavía más fuerte para los no hebreos, quiere decir, pues más fuerte para los gentiles, pues esto nunca tuvimos ley y nunca tuvieron ley en aquella época, ley espiritual de parte del Padre, pues sí, en el pasado. Los gentiles nunca en el pasado y tampoco en el presente, pero voy a hablar ahorita del pasado. Los gentiles nunca hicieron Pascua judaica. Aquí los brasileños festejan esto, y muchos como si ellos fueran israelitas, cuando más o menos como en Éxodo dice que solamente esa fiesta, las Pascuas judaicas, son festejadas por los israelitas y no por ninguna otra nación. Ole esta blasfemia, esta herejía de este pueblo brasileño tan ignorante, tan religioso. Los gentiles nunca dieron diezmo, ni en aquella época ni en esta época, porque ni en aquella época hizo parte de la ley, ni en esta época hacemos parte de la ley. Y el diezmo que se está haciendo hoy en día en esos templos evangélicos son diezmo de dinero, que bíblicamente es antibíblico, no existe en la Biblia. El diezmo fue una ordenanza, una ley de las 613 leyes judías para el pueblo de Israel, y los pobres no diezmaban eran los ganaderos, los agricultores. Cada un año, cada 3 años y cada 7 años eran 3 tipos de diezmo, y uno de esos era llevado al templo de Jerusalén, al alfolín. El alfolín era un depósito atrás que tenía ese templo donde se guardaban los alimentos, y eran repartidos para los pobres, para los huérfanos, para las viudas, para los extranjeros, para los sacerdotes levitas, más nadie. Los gentiles nunca ayunaron en aquella época porque no hacían parte del primer pacto, y nunca en esta época tampoco, porque no estamos bajo la ley de Moisés, estamos en la plenitud de la gracia de Dios. Los gentiles nunca guardaron el sábado, ni en aquella época ni en esta época, mi querido amigo. Y así, etcétera, 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 muchas cosas más. Claro, de acuerdo con los mandamientos de la ley, ¿verdad? Claro, no de acuerdo con los mandamientos de la ley moral y las 613 leyes de Moisés para el pueblo de Israel en aquella época. Ni asimismo en la época de la ley de Moisés, que era exclusividad de los judíos. Los gentiles cumplían rituales. No, ni en aquella época los gentiles cumplían rituales. No. ¿Por qué? Justamente ahora, en el tiempo de la gracia, se precisa cumplir, ¿será? Mucho menos, mi querido hermano. Y todavía sí, este pueblo se deja llevar por filosofía y huecas sutilezas, por mucha herejía, y están practicando en esos templos evangélicos y las demás denominaciones rituales judaicos, cuando los gentiles en aquella época no precisaban cumplir, y ahora menos que estamos en la plenitud de la gracia de Dios precisamos hacer o cumplir. Y infelizmente es un lavado de cerebro que le hacen a esa gente que van a esos templos y a esa iglesia de hombres. Es definitivamente urgente que el pueblo de Dios, mi querido amigo, despierte
para estas verdades, definitivamente, porque todavía hay muchas personas del pueblo de Dios que están dentro de esas denominaciones religiosas. Por eso insistimos y predicamos y explicamos el mensaje de libertación y de transformación de vida, de la sana doctrina del Evangelio, de la gracia de Dios. Por eso insistimos mucho, para que la gente investigue. Juan 15:16 dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. De vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os le dé. Efesios 1:4 dice: según nos escogió Él en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Mi querido amigo, la religión evangélica sigue distorsionando la palabra de Dios y sigue engañando a usted, porque usted va dentro de esos cultos, que esos cultos eran del antiguo pacto, no es de la gracia de Dios, porque le voy a volver a repetir lo que dice Hebreo 9. Hebreo 9 dice así: ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto en su santuario terrenal. Eso fue en el primer pacto, en su santuario terrenal, ¿verdad? Ahora en el segundo pacto, el santuario de Dios somos nosotros. Y el culto lo hacemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. No tiene hora marcada, todos los días, en cualquier lugar que estemos. Entonces ahora, esta religión evangélica que distorsiona tanto, cuando tú vas a uno de esos cultos de ellos y está predicando cualquier persona ahí, y termina la predicación, insiste, y hasta señalas a la persona y hasta la escogen ellos. Quiere aceptar a Jesús de ellos, al Jesús de ellos, no al verdadero Hijo de Dios. ¿Quieres tú aceptar a Jesús? Arrepiéntate de tu pecado, que Jesús te va a salvar. Si Yeshua de Nazaret dijo a sus discípulos que él mismo lo escogió, y no fue al contrario, que ellos escogieron a Yeshua de Nazaret, sino él lo escogió. Y el apóstol Pablo afirmó que Dios escogió a sus hijos antes de la fundación del mundo, antes que ellos naciesen, antes que nosotros naciésemos. ¿Por qué la religión dice que el hombre tiene que entrar en uno de sus templos y aceptar a su Jesús para ser salvo? ¿Por qué? Ellos van siempre en contramano de la palabra de Dios, siempre van al contrario, porque ellos quieren que la gente acepte a su Jesús para colocarlo miembros de su templo, de su organización, de su empresa, de su organización delincuencial, que son sus templos, de su empresa, para que aporten, para poderle sacar el dinero, para meterle el miedo del ministerio del infierno creado por ellos, ese ministerio creado por ellos, del ministerio del diablo creado por ellos, de Malaquía, distorsionando Malaquía, que no es para nosotros, para meter eso. Y esos vagabundos viven la costilla de las personas, no les gustan trabajar, vivir a costilla de los demás, darse lujo, darse viaje, dormir tranquilo, porque saben que cada vez que tienen un culto en su templo van a recaudar una buena suma de dinero, más que todos los domingos, a recaudar una buena suma de dinero, porque no somos nosotros que tenemos ese libre albedrío de escoger a Dios. No tenemos el libre albedrío de escogerla. Es Dios quien nos escoge a nosotros antes de haber nacido, antes de la fundación del mundo. Él nos escoge a nosotros y después nacemos predestinados, justificados, nacemos salvos, justificados, predestinados, santificados. Ya nacemos salvos, la salvación no se pierde, mi querido amigo. No se pierde, porque cuando Dios te cogió antes de la fundación del mundo, te cogió para siempre, para tener vida eterna para siempre. Entonces, salga de ese engaño, despierte, mi querido amigo. Salga de ese engaño, deje esa religiosidad. Su culto es diario, usted es el templo, usted es el santuario de Dios, usted es la iglesia de Cristo, usted es el Israel espiritual, porque Cristo es el Israel espiritual y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es el Israel espiritual. Entonces,
Vamos a salir de esa mentira. Gracias a Dios yo salí ya hace años de esa mentira, porque yo era un religioso a acabar. Quería cumplir la Biblia como si todo fuera para mí. Y la Biblia ya no es para nosotros, la Biblia ya quedó atrás, se cumplió todo atrás. Hace años, hace siglos se cumplió la Biblia todo atrás. Ahora estamos en la plenitud de la gracia de Dios, disfrutando de las cosas buenas que Dios nos dio a nosotros con nuestra familia y todas esas cosas. Tenemos errores en la carne, vamos siempre a tener errores en la carne, pero tenemos que ser corajosos para rectificar nuestros errores. Nuestros errores van a tener consecuencias en nuestra vida y tenemos que soportar esas consecuencias en nuestra vida de nuestros propios errores. Pero vamos a seguir adelante, que tenemos un Dios que nos guarda, que nos protege, ¿verdad? Gracias y paz para cada uno de ustedes.